Bienvenidos a un nuevo programa de diálogo con expertos en ingeniería. En esta ocasión traeremos al ingeniero Iván Romolerú, ex graduado en la Facultad de Ingeniería Civil. Tiene 25 años de experiencia en diseño y construcción de instalaciones industriales y públicas. Durante ese tiempo ha estado activo en el diseño de estructuras de acero y hormigón según estándares americanos y europeos. Tiene conocimiento avanzado en diseño sísmico. Asumió el rol de gerente global de conocimiento de la comunidad civil, estructural y arquitectónica dentro de la empresa Fluor, en un periodo de 4 años, facilitando y apoyando los procesos de transferencia de conocimiento dentro de la comunidad y brindando liderazgo y orientación a los miembros de la comunidad. Es un experto global en el área de estructuras de aceros y códigos y normas europeas. Es ex miembro de la Asociación Holandesa de Eurocódigo, Comité Técnico 8, Estabilidad de Estructuras de Acero. En su último proyecto desempeñó el papel de ingeniero principal de la dirección de la CSA en un megaproyecto en Kuwait, supervisando el trabajo realizado en 6 diferentes ubicaciones y oficinas como un punto focal para la comunicación con un cliente dentro de la disciplina civil estructural. Luego asumió el cargo de gerente del departamento de CSA de la oficina en Ámsterdam y ahora desempeña el cargo de líder funcional global del departamento civil, estructural y arquitectónico. Con ustedes el ingeniero Iván Romolerú, que va a hacer una presentación de Modular Design. Adelante. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. El diseño modular es un sistema muy usado, digamos, en la parte norte de Europa. Primero me gustaría presentar brevemente las características de mi empresa. Mi empresa se llama Fluor. Como ustedes pueden ver, solo en las áreas marcadas por rojo, una empresa que cuenta con 1.200 expertos a nivel mundial. Los nombramos Subject Matter Experts, más de 40.000 empleados globalmente. Y en cuestión de diseño modular, tenemos 2 Fabrication Yards, una en México y la otra en China. Tenemos diferentes líneas de negocio. El área donde yo principalmente estoy es en el área de Energy Solutions, todo lo que se refiere al sector energético. Si pasa al siguiente slide, por favor. Dentro del proceso de un proyecto que se llaman proyectos EPC, Ingeniería, Procurement y Construcción, también ofrecemos servicios de fabricación y de startup y mantenimiento de las empresas, de las facilidades que hay. He marcado en rojo las áreas donde el tema de diseño modular se puede considerar: en el área de ingeniería, en el área de la fabricación, asimismo en el área de construcción. Siguiente, por favor. ¿Qué es un diseño modular? Diseño modular puede tener muchos significados dependiendo del tipo de disciplina. Por ejemplo, en el área arquitectónica puede haber un sistema modular en el cual se construye piezas similares que se instalan y se pueden reusar para otra ocasión, en otro terreno, digamos. El sistema modular áureo, por ejemplo, incluye, mi padre es muy dedicado a ese tema, sobre las proporcionalidades en el área arquitectónica. Pero el tema principal de lo cual nosotros lo llamamos diseño modular es algo que está simplificado en este slide. Se hace la fabricación fuera de obra. Por ejemplo, en este caso, en uno de nuestros fabrication yards, pueden ver en East Asia, bueno, contamos con una en el área de Zhuhai, en China, cerca de Hong Kong.
De ahí se hace toda la fabricación de estructuras, el montaje, soldadura, pintura, y se lo transporta primero internamente dentro del yard por medio de SPMTs. SPMTs son unos trailers que se llaman Self-Propelled Modular Transporter. No tienen chofer, uno va caminando con control remoto y lo va transportando dentro del yard. Luego en el muelle se lo sube a barcazas o a barcos directamente. En este caso de ahí pueden ver que es un caso que se subió primero en barcazas. El sistema se llama piggyback, que el barco es semisumergible, se hunde, las barcazas entran al barco y ahí el barco se eleva y ahí se lo fija, Sí, pues. y ahí se transporta hacia la localidad final, que en este caso, por ejemplo, fue de la parte de China hacia Kuwait, en Medio Oriente. La distancia de transporte, podemos ver 5.300 millas náuticas, que se lo hizo en un promedio de 18 días cada trayecto. En este proyecto, contamos con 188 módulos y fueron transportados esos 188 módulos aproximadamente en 18 transportaciones en el barco. Luego, al llegar al site, hay varios sistemas. Puede ser por grúas, pero dependiendo del peso, las características de la logística, lo preferible dentro del punto de vista de ingeniería es el sistema RO-RO, que significa roll on, roll off. Entonces los trailers entran en la barcaza o en el barco y asimismo salen de la barcaza en el lugar de destino. Y se lo transporta hacia el sitio donde va a ser instalado. También se lo puede elevar para colocarlo dentro de las columnas, y es muy importante el análisis de la estabilidad. Sí, del peso. Así es, y el peso, muy bien. Si puede pasar al siguiente slide. Ese es roll-on, roll-off, efectivamente entra con el vehículo entra con el módulo y sale en la misma forma. O sea que no es que lo carga con las grúas, sino que simplemente con el vehículo, cualquiera que sea, entra y sale. ¿Sí? Okay. Así es. A ver, siguiente imagen. Sí. Los módulos que teníamos en ese proyecto eran en el orden de, digamos, empezando por 500 toneladas hasta 3.000 o 3.500 toneladas. Es el módulo más pesado. Este gráfico indica dónde es factible, desde el punto de vista económico, contar con modular design, ¿no? Por ejemplo, en la parte derecha superior se puede ver que en el sistema offshore de las plataformas, el transporte tiene que ser modular porque no se puede fabricar en sitio, digamos, dentro de la planta offshore. Luego va, Sakhalin es un área en el norte de Rusia, en Siberia, que también, por ser una zona muy remota, es muy difícil de llevar a muchos trabajadores, no hay mano de obra allá especializada y es muy frío. Las condiciones atmosféricas son, contrarias a tener una facilidad de operación, de construcción. Entonces es muy ventajoso construirlo y montarlo fuera del sitio y transportarlo al lugar que se necesita. Luego, vamos bajando. El norte de Estados Unidos, norte de Europa y sur de Europa, la costa del Golfo también. Hasta ahí digamos que es factible desde el punto de vista económico. Luego vienen áreas, por ejemplo, de Medio Oriente, donde la mano de obra puede ser escasa, pero sí se puede importar la mano de obra. De otros países, vienen muchos de la zona de India, de Bangladesh. En zona de Tailandia, por ejemplo, de
de Asia, también está, digamos, más abajo, que significa que no es tan factible desde el punto de vista económico, pero hay otros factores que también pueden considerar cuando se decide hacer un diseño modular de estas características. Por ejemplo, si es que existe la mano de obra calificada. Muchos dueños de empresas no les gusta tener demasiados trabajadores en sus plantas activas. Entonces el diseño modular reduce el número de trabajadores que pueden estar en el sitio. Si vemos el siguiente slide, por favor. Este slide indica, bueno, cuando no hay la mano de obra calificada, por ejemplo, se puede reducir el pico de trabajadores en la planta cuando parte del trabajo se lo hace fuera del sitio. Entonces, se reducen las molestias, digamos, al dueño de al cliente, ¿no? Al dueño de la fábrica o el dueño de la refinería. Muchos es en el área de refinerías, en el área del sector químico, plantas industriales en general. Al siguiente, por favor. El sistema de transporte en tierra, ¿no? Se puede ver, se lo lleva con trailers. Estos trailers se los denomina SPMTs, ¿no? Self-Propelled Modular Transporter. No tienen chofer. Cada llanta puede girar 180 grados independientemente y se pueden unir como gusanos, digamos como gusanos sin pies, la cantidad que sea necesaria. Y generalmente se los puede agrupar en 4 grupos hidráulicos o 3 grupos hidráulicos. La preferencia es tenerlo en 3 grupos hidráulicos debido a que es estáticamente determinado. En el momento que se hace 4 grupos hidráulicos le da un poco más de estabilidad, pero también de indeterminación. Eso significa que puede haber torsión dentro de las fuerzas de resistencia, digamos. Luego, en el sistema vertical es muy importante también el centro de gravedad, ¿no? Y la altura de ese centro de gravedad. Como regla, se determina que el ángulo mínimo del centro de gravedad en vertical hacia el eje, que es hacia la intersección de la línea de los grupos hidráulicos, o sea, a la línea diagonal, es de 7 grados. Entonces ese es un estudio preliminar que se hace para ver la factibilidad de la ubicación del centro de gravedad. Hay opciones donde dicen, no, el centro de gravedad está muy alto. ¿Qué se hace? Se lo puede bajar añadiendo más peso o quitando algún peso que esté en la parte superior. Se lo pone, bueno, se lo transporta separado abajo y luego en el sitio se lo pone en la ubicación que se necesite. Hay, bueno, varias formas. Lo otro también es ampliar lo más que se pueda los ejes de los SPMTs para tener un poco más de ancho. Pero bueno, eso también depende desde el punto de vista logístico, si es que tiene que cruzar puentes, carreteras, cuál es el ancho máximo de los trailers, ¿no? Cada llanta, no solo independientemente que puede girar 180 grados, pero también se puede subir y bajar 30 centímetros hacia arriba y 30 centímetros hacia abajo para evitar pasar por diferentes inclinaciones verticales y mantener una plataforma horizontal. La velocidad es muy lento, digamos que es similar a la velocidad de que alguien camine al lado. Igual con esa velocidad al arrancado o al frenado existen fuerzas de inercia, ¿no? Un poco de viento también, que en general en el área longitudinal puede ser de 10% del peso regularmente, y en el área transversal aproximadamente 5% de fuerzas de inercia al girar o al cruzar, digamos, vías que son un poco inclinadas también horizontalmente.
Siguiente slide, por favor. Este es un ejemplo del roll-on, roll-off. En este caso es un pipe rack con columnas cortas, ¿no? Si ven en el sitio, se lo puede elevar a la posición que corresponde. Se llaman jacks. Con jacks se lo puede subir. Se evita lo más que se puede usar grúas, porque genera un factor de complejidad más alto. Entonces, si se puede solo con los SPNTs y de ahí subirlo, es lo mejor, porque ya la fuerza es en el mismo punto En la y misma no, descarga. exactamente, y no tenerlo con grúas donde los Diferente. puntos de apoyo serían Diferente. distintos. Entonces, Claro, bueno, habría que añade hacer complejidad y, bueno, las grúas también son muy caras en alquilarlas. Es un sistema que me gusta mucho porque desde el punto de vista estructural, las aceleraciones cuando va en el transporte interoceánico se reducen mucho, debido a que la altura del Amortigua. centro de gravedad es más bajo cuando tiene las columnas cortas, entonces ya los momentos son menores. Pero da un poco más de trabajo en el sitio porque, bueno, lo tienen que subir, pero bueno, eso se compensa, digamos, con la reducción de las fuerzas de aceleración en el transporte interoceánico. Siguiente, por favor. Ya está. Ya. Este es un ejemplo. En una barcaza se pueden colocar varios módulos, ¿no? Normalmente las barcazas se pueden transportar, pero cuando es en aguas tranquilas, por lo general, de la barcaza puede ir directamente a un barco, ¿no? Barco grande, dependiendo de la profundidad que tenga el muelle. La ubicación del módulo dentro del barco en el transporte interoceánico es fundamental también, debido a que más lejos esté del punto de rotación, del punto de giro del barco, mayor aceleraciones tendrá en la parte, bueno, vertical, ¿no? Las fuerzas verticales son mayores. Hay el pitch, que se llama, que es cuando se mueve longitudinalmente, y el roll, cuando se mueve transversalmente. Puede tener aceleraciones muy significantes, ¿sí? 60% del peso a 100% del peso también puede haber en roll. Y eso, bueno, es similar a una carga sísmica, bueno, sísmico severo, digamos. La diferencia en el estudio sísmico es que en el estudio modular, el sistema modular, no se usa la ductilidad, digamos, o sea, todo el sistema es elástico. El análisis va a ser elástico y no pueden pasar a la plasticidad, ¿no? Porque tiene que llegar, digamos, intacto, ¿no? Sin absorber la energía por medio de deformaciones plásticas. Eso no se permite. Siguiente, por favor. En este caso, bueno, de la foto, que para mí lo puedo decir que es impresionante, es un sistema de un barco semi-sumergible para que se puedan incorporar barcazas, y en las barcazas están los módulos. Sí. Se pueden, en este sistema, poner 2 barcazas a los lados o 4, también dependiendo del tamaño del barco, ¿no? A la izquierda se puede ver el porcentaje de aceleraciones transversales. El primero es roll, fuerza horizontal transversal, y eso depende de la altura del nivel del mar hacia el módulo, el centro de gravedad del módulo. En este caso, si pueden ver, con 10 metros, 8 metros de altura más o menos, puede estar en el orden de 60% de aceleraciones. Cuando está a 30 metros de altura, las aceleraciones pueden llegar al 100%. En el pitch, que son aceleraciones horizontales, pero longitudinales, son un poco menores,
que van en el orden de 25% al 50% longitudinalmente. Y en el área vertical, ¿no? Pueden llegar a, bueno, 60% adicional del peso vertical. Cuando baja y empieza a subir, ahí es la mayor presión que hay, pero cuando sube y empieza a bajar, ahí es la menor, como una presión negativa, digamos, puede llegar a 40% del peso. Todos esos análisis hay que hacerlo, el ingeniero tiene que dedicar ya bastante esfuerzo, digamos, al cálculo de de las fuerzas horizontales y verticales adicionales del sistema modular. Esto es solo considerando el transporte interoceánico, pero también en el transporte de tierra, debido a que la viga de transportación es la que soporta todo el peso del módulo. Entonces tiene un momento negativo, digamos, ¿no? Con fuerza que va de abajo hacia arriba. Siguiente, por favor. Sí, yo creo que ya sí, terminamos una presentación corta. Si me preguntan qué se necesitaría para aplicarlo en países latinoamericanos, yo diría que por lo pronto no creo que sea un sistema que desde el punto de vista económico sea factible, debido a que yo pienso que aquí hay mano de obra calificada y barata también. Por un lado, solo en casos muy específicos, muy puntuales, donde la fabricación tiene que ser, por ejemplo, si traen un reactor muy pesado, que se lo tiene que fabricar en otro lado, tienen que traerlo con un sistema parecido al modular design. Entonces, para casos muy específicos, sí se recomendaría, pero desde el punto de vista económico, en mi opinión, pienso que aún no es factible. Bueno, ok, muchísimas gracias. Efectivamente, esto es para grandes industrias, grandes proyectos, muy específico, muy puntual. Yo diría que el tema de los costos simplemente se incrementarían al costo original, y este sería el costo de la transportación. De pronto se saldría de lo normal, que un momento dado 6, 7%, 10% podría ser un costo de transporte con este tipo de infraestructura, para que se reduzca la instalación, porque esto ya es un modular que prácticamente se lo implementa. Entonces, en cada caso se tiene que hacer. Yo sé de un caso de que alguna vez en una refinería se quería instalar una refinería hace muchos años en Atahualpa, y se planteaba una alternativa semejante, guardando las distancias. Muchísimas gracias, ingeniero, por venir y regresar a su tierra y a traernos sus experiencias, que aquí las vamos a reproducir. Ojalá podamos incorporar a nuevos ingenieros y a que también vayan a otras partes del mundo y a presentar sus conocimientos, que igual han sido enriquecidos en diferentes países. Y bueno, agradecemos una vez más a este programa Diálogo con Expertos. Esperamos que les haya interesado y próximamente traeremos nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias.